¿verdad? Y lo último, este enfrentamiento en el que se escucharon disparos en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Allí sí ya desde un principio se habló acerca de un enfrentamiento entre integrantes del clan Rotela y PSC, un derramamiento de sangre impresionante, videos que salían de adentro de la cárcel grabados por los propios reclusos que evidentemente están en libre comunicación ahí adentro, ¿verdad? Libre comunicación y con armas. Exactamente, y nos hicieron llegar precisamente porque los disparos se registraron por parte de los reclusos que estaban armados. Sí, incluso un video había donde estaban solicitando más balas. Más balas. Y otro que se despedía de su mamá, ¿verdad? Mostrando un cuchillo. Bueno, lo tenemos hoy aquí al señor Jorge Rolón Luna. Él es analista en seguridad porque queremos charlar un poco con él desde su perspectiva acerca de estos acontecimientos que se están registrando en las cárceles. Bienvenido, don Jorge. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes el espacio. Bueno, gracias por tu tiempo y charlar un poco desde tu perspectiva, tu conocimiento sobre lo que está pasando actualmente en las cárceles. Bueno, para analizar este tema creo que es importante una perspectiva histórica, ¿no? No se puede entender el presente sin mirar hacia atrás y ver lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas y tal vez con mayor fuerza en los últimos tiempos. Pero creo que hay que tener en cuenta dos aspectos aquí. La historia del sistema penitenciario y la realidad y la historia de esa realidad criminal específicamente del mundo vinculado al tráfico de drogas en Paraguay. Nosotros en 1970 teníamos aproximadamente 1.500 personas presas y eso daba en aquel tiempo una ratio que utilizaba habitualmente para comprender los niveles de violencia de una sociedad, que es el de ver cuántas personas presas por 100.000 habitantes tiene un país determinado. Y Paraguay tenía aproximadamente 59, 60. 30 años después, en el año 2000, se había duplicado la cantidad de presos, pero la ratio permanecía similar. Incluso durante ese periodo hubo momentos, comienzos de los 80, en los que inclusive bajó y llegamos a tener 44, 45 personas presas por 100.000 habitantes. Y lo que ocurre a partir del año 2000 es realmente impresionante en términos de esa realidad. Del 2000 en adelante hasta más o menos el 2017, y podemos pensar en el 2023 también, pero en el 2017 ya se había quintuplicado el número total de presos en Paraguay. Y la ratio nos decía que teníamos aproximadamente 195 personas presas por 100.000 habitantes. Se había triplicado esa medida, digamos, que es un parámetro interesante para comprender lo que ocurre ahí. Hoy tenemos aproximadamente, a fines del 2023 teníamos aproximadamente 290 personas presas por 100.000 habitantes. Y teníamos aproximadamente 18.000 personas dentro del sistema. Eso ya nos da una pauta de lo que sucedió ahí, porque acá es importante tomar en cuenta la capacidad del Estado para administrar un crecimiento en los últimos tiempos desmesurado de su población penitenciaria. Y por otro lado, hacer un poco de historia con relación al tema del narcotráfico en Paraguay. El narcotráfico en Paraguay era una actividad que despertaba, digamos, poco ruido, que era casi invisible por mucho tiempo, existía, era muy, muy activa, digamos. Paraguay se empieza a consolidar a partir de algunos sitúan antes, pero empezamos a ser serios en el negocio de la marihuana a partir de los años 70. Ya empezó antes, empieza eso con jefes partidarios, el clan Morel, por ejemplo, Pedro Juan Caballero, miembros de seccional, políticos, candidatos a intendentes, concejales, que se involucran en el negocio. Pero un negocio en donde los liderazgos y las cabezas de estos negocios eran pocas y tenían un relacionamiento directo, jerárquico, con el poder político. Eso va creciendo y paulatinamente en Paraguay se empieza a traficar cocaína. Si bien no somos productores, se empieza a traficar cocaína y eso genera el interés de organizaciones criminales brasileñas que aparecen en Paraguay más o menos hacia fines de los años 90. Con la avenida de Fernandinho Beiramar. Sí. Eso es lo que yo llamo un game changer. Era rival directo de Morel. No. Fernandinho. No y sí. Al comienzo fueron socios. Sí. Luego eso se rompe y
Aparentemente el responsable del asesinato de 3 miembros de este clan fue Fernandinho Beiramar. Entonces decía yo que esto es un game changer en el sentido de que cambia el juego por varias razones. Uno, por los montos de dinero que se manejan. La marihuana no genera la cantidad de dinero que genera la cocaína. Y además con la cocaína uno se asocia a colombianos, a peruanos, a bolivianos, porque la coca viene de la zona andina. Empieza a ser mayor la cantidad de dinero que se maneja y también aparecen estas organizaciones criminales brasileñas. Por otro lado, también se da el hecho de que cae la dictadura y el poder como que se difumina, ¿sí? El poder ya no está concentrado en una persona, sino que se concentra en diversas instancias. Se descentraliza, por sí, así. Y hay también un proceso, espero no estar complejizando esto, pero creo que es importante comprender. Sí. Hay un proceso también de autogobierno y de gerenciamiento de un poder propio de la policía, que muchas veces ya no depende de intermediaciones políticas. O sea, se negocia con la policía ya directamente. Entonces, todo esto desemboca en la situación actual. Yo particularmente vengo estudiando el tema del sicariato hace varios años, y he estado escribiendo y publicando también al respecto, y estoy trabajando en una investigación que la voy a publicar seguramente en algún momento muy pronto. Y hay una vinculación también creo yo, entre el tráfico de cocaína, no únicamente el de cocaína, pero reitero, es el que cambia el juego, sí. Porque también explotan los niveles de violencia, especialmente en lo que hace a los asesinatos. Sí. Todo esto tiene como uno de sus reflejos la cárcel. Eso justamente, ahí lo que te iba a detener, porque entender un poco este fenómeno del por qué. Hay delincuentes que ingresan por hechos de hurtos, hasta bagatelarios se quiere decir, pero permanecen presos. Y de repente ya salen o son considerados en un momento dado como integrantes o adeptos de tal facción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las cárceles? ¿Se les recluta, corre plata? Ese es un proceso natural. También vengo estudiando ese tema hace un buen tiempo. Y ahí uno tiene que tomar el dato del crecimiento penitenciario, ¿sí? El crecimiento penitenciario genera más gente que circula por el sistema. Sí. Algo que se sabe muy poco. Yo matizaría lo que usted ha dicho en el sentido de no es que permanecen, salen, entran y salen todo el tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, en el año 2015, recuerdo este dato, pero puede aplicarse a cualquier año, entraron 6.000 personas al sistema, pero salieron 5.000. Esa diferencia es el aumento, ¿sí? Si entran 6.000 y salen 5.000, el sistema suma 1.000 más. Pero esas 5.000 personas a las que generalmente los fiscales y jueces envían por cuestiones que no ameritarían cárcel, ¿sí? Sin condena. Bueno, ahí entra otro asunto que tiene que ver con que Paraguay está en el top 5 y ha hecho podio varias veces entre los países en el mundo, no en la América Latina nomás, de mayor cantidad de presos sin condena. Entonces, todo eso es el caldo de cultivo. Entonces, toda esta gente que entró pero después sale, ¿qué opciones laborales tiene? ¿Quién contrataría a un jardinero que estuvo en la cárcel? Esa gente no tiene más remedio que dedicarse a actividades delictivas. Ese es un aspecto de la cuestión. El otro, el que usted señaló muy bien. Adentro, y eso la criminología ya lo tiene estudiado desde el siglo XIX, se da el contagio criminal. Las grandes bandas de criminales se forman en la cárcel. Entonces tenemos que estar muy atentos con celebrar el encarcelamiento de personas, que es lo que ha ocurrido en estas 2.5 décadas, digamos. Si conviene o no enviar a la cárcel a una persona. Según los datos y según el resultado que hemos tenido con esta política de encarcelamiento masivo, lo dicen los números, de 3.200 que teníamos en el 2000, hoy tenemos 18.000 presos. Si consideramos el número de presos por 100.000 habitantes, teníamos 60, hoy teníamos 290. O sea, ahí no hay discusión posible. Esos datos son irrefutables. ¿Qué ha pasado? Hemos encarcelado de una manera entusiasta y muchas veces de manera injustificada. Recordemos, y aquí entra la cuestión legislativa también, que durante la década del 2000, 2010 en adelante mejor, se modifica el Código Procesal Penal, específicamente el artículo 245, estableciéndose que en casos de crímenes, delitos con penas
pasibles de penas mayores a 5 años, Sí. los jueces estaban prácticamente obligados a dictar prisión preventiva. Eso produce, ahí es el primer, podríamos decir, la primera causa de esto. Otra vez también la manera en que los políticos, cuando se enfrentan a un problema de seguridad, lo primero que dicen, vamos a aumentar las penas o vamos a penalizar este tipo de conducta. Doy dos ejemplos muy recientes. Hace un par de días, un directivo de ANDE, creo, o no recuerdo de dónde, alto funcionario, dijo, vamos a convertir en crímenes el robo de energía para criptominería. Criptominería, sí. Otro ejemplo reciente es el de hacer que los delitos bagatelarios, a partir ya de 1 millón de guaraníes, 1.200.000 guaraníes, sean perseguibles de oficio por la Fiscalía, cuando que hasta cierto monto mayor a ese se podían buscar salidas alternativas. Claro. Entonces, ¿qué hacen nuestros políticos cuando tenemos problemas de seguridad y la gente reclama? Dice, Cuando queman las papas. cuando queman las papas, dice, bueno, vamos a agarrar el Código Penal y vamos a... Y Vamos a aumentar. La gente respira tranquila, pero lo que no sabe la gente es que este encarcelamiento masivo que se dio, frenesí de encarcelamiento que tuvimos en Paraguay Que es a partir del año 2000 también, entonces. es contraproducente. Es contraproducente porque yo haría una simple pregunta. ¿Estamos de acuerdo en que en Paraguay se encarceló más que nunca en los últimos 25, 30 años? Sí. La respuesta, según los datos, es sí. ¿Mejoró la seguridad en Paraguay? No. ¿Empeoró? Definitivamente. Entonces, No es la solución. Si alguien roba un pedazo de carne en un comercio, no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, y los fiscales piden prisión preventiva, ni siquiera estamos hablando de que se los condena y como condena se dice, bueno, que vaya presos 2 años para que aprenda. No, prisión preventiva, delito bagatelario, delito producto del hambre. ¿Y qué? Prisión preventiva. Ahí el sistema de justicia tiene mucha responsabilidad, porque la prisión preventiva tiene que dictarse. Si se demuestra la posibilidad de obstrucción de la investigación, no sé qué una persona sin poder, desvalida, sin ningún tipo de posibilidad de influir en la investigación, puede obstruirla. Y segundo, la posibilidad de fuga. ¿Quién se va a fugar y vivir en la clandestinidad por una expectativa de pena ridícula? No existe eso. Entonces, hay una serie de responsabilidades. Y lo que está pasando, Sí. lo que pasó hoy, y ustedes recordaron recién muy bien otros ejemplos, es consecuencia de eso. Y sobre el operativo Joapu, creo que era su nombre, Sí. donde expulsaron a estos brasileños que son integrantes directos de estas facciones. Supuestamente ¿Creen- cabeza. Sí, supuestamente cabeza. ¿Crees que es parte de la solución? A mí me parece más positivo, mucho más conducente a algún fin de seguridad, expulsar a criminales que son requeridos por su país. Eso me parece inobjetable. Ahora, cuando se plantean victorias definitivas, se le está mintiendo a la población. Claro, yo te digo para paliar justamente Sí. lo que está pasando en las cárceles. No, yo en realidad tenía en mente, pero no lo dije a lo que ustedes estaban diciendo antes, el operativo Venerable. Venerable, Ajá. sí. Claro, ahí hubo un triunfalismo celebrado también por la gente en el sentido mano dura, entramos a la cárcel, le sacamos a Rotela. Pero el problema no es Armando Rotela. El problema ni siquiera es el PCC, porque si no el PCC va a ser el Comando Vermelho. Porque el problema es un modelo de abordaje de la problemática de las drogas basado en esta guerra contra las drogas que lleva más de 50 años. Podemos ir antes si consideramos el prohibicionismo que ya viene de antes de los 70 y ha sido un fracaso absoluto. En ningún país del mundo, o sea, no es Paraguay nomás, en un país... pensemos en Países Bajos, que tienen gravísimos problemas de violencia hoy día. Un país adelantado, rico, con una policía profesional, que tiene todos los medios tecnológicos y financieros y humanos para enfrentar ese tipo de delitos y está haciendo agua. ¿Y dónde Pero estamos fallando? Estados Unidos no impide que la droga siga entrando a su país, con todos los medios que tiene. Para puntualizar, si vamos a poner un motivo, ¿dónde se está fallando entonces? Bueno, el problema es que la gente no quiere escuchar esto. La gente quiere escuchar que alguien le diga, no, esto vamos a solucionar aumentando las penas, o encarcelando más gente, o construyendo nuevas cárceles. Sí. Ahí no está la solución. Nuestro país, y al igual que el resto de los países de América Latina, tiene graves problemas de violencia. América Latina es la región más violenta del mundo. Sí. Entonces nosotros tenemos que contextualizar eso para tener alguna idea de por dónde ir.
Yo creo que hay que empezar a pensar en políticas vinculadas, por ejemplo, al tema del tráfico de drogas, diferentes a las que se vinieron aplicando últimamente. Ha fracasado la guerra contra las drogas. Dos, tenemos graves problemas sociales. La pobreza no es la causa del delito, pero la pobreza suma. Sí. Si sumamos a eso desigualdad, si sumamos a eso problemas de empleo formal, Paraguay tiene un altísimo índice de informalidad. Entonces el que trabaja en el mundo informal no tiene acceso a servicios de salud, de educación, no tiene seguridad laboral, si se queda desempleado se queda en la calle. Tenemos que ir pensando un poco por ese lado también. Sí. Y por otro lado, creo que enfrentar esto únicamente con políticas represivas no da resultado. Y yo sé que me van a salir con el caso de El Salvador, pero en El Salvador, más que nada, hay que analizar varias cuestiones. Ahí hubo un pacto con las pandillas. El Salvador teníamos un problema de pandillas que de narcotráfico. Ojo con eso. Sí, es que nosotros tenemos otros problemas. No son los mismos del Salvador. Y tampoco me parece la solución, porque esto se va a saber en un par de años. Ahora mismo a lo mejor encarcelaron a todo el mundo en El Salvador. Entonces, bueno, es como decirle a la gente, bueno, ustedes no salen más a partir de las 10 de la noche. Ahí la seguridad va a aumentar, ¿verdad? Claro. O quédense en sus casas. Y nos vende que la solución es la cárcel. Sí, pero... ¿Qué se hace después? ¿Qué se hace después? Claro, ¿qué se hace después? Porque estos problemas tienen raíces muy profundas. Y yo sé que la gente quiere escuchar que esto se va a solucionar pasado mañana o la semana que viene. Otro problema que yo me olvidé, lo dije indirectamente, es el grave problema de corrupción y de inficionamiento criminal que tiene nuestra policía. O sea, sí. Uno revisa los diarios y va a encontrar un policía que acosó a una mujer en una misión oficial, otro que golpeó a su esposa, otro que se involucró en narcotráfico, otro que estuvo apretando turistas. Todos los días pasa eso, todos los días, casi 2, 3 episodios por semana en algunos momentos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una profunda reforma policial. Totalmente. Si no tocamos eso... Bastante interesante realmente. Lástima que el tiempo pasó volando, ¿verdad? Porque la verdad que es un... Escucharlo, sí, impresionante. No es que no tengamos para preguntar, sino que era muy interesante, no queríamos interrumpir tampoco. Claro, pero lo comprometemos en una próxima entrega del programa para que pueda venir otra vez, para que podamos hablar más temas referentes a esto. Porque es realmente importante abordar desde todo punto de vista, desde lo histórico, yo creo que mirando social, un poco más allá, represivo, claro. Sí, de lo que normalmente vemos a diario en las noticias, de que esto, que la ley, que la represión, como dice él, creo que hay que hacer una mirada más analítica. Claro, y también es lo que muchas veces nosotros pedimos, ¿por qué no le mandan a la cárcel? Sí. Hay que entender, definitivamente. Sí. Gracias, Jorge Rolón Luna, analista en seguridad, por estar hoy acá con nosotros. ¿Sí? A las órdenes, un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Breve pausa y ya volvemos con más.